Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos y amigos, en Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Repito, Santiago capítulo 1, verso 19 en adelante. Tiene un rótulo que dice hacedores de la palabra y dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, decirles que el Señor Jesucristo pone en la mente de nosotros los que servimos al Señor palabra. A veces queremos predicar cosas que nosotros pensamos, pero Dios a veces pone palabra de exhortación. En esta mañana me llegó un mensaje, pero a último momento el Señor dijo, predica esto. Y de cierta manera, uno tiene que obedecer a Dios en todo lo que nos manda. Entonces, de esta manera, mire que aquí el apóstol Santiago nos viene hablando, en el capítulo 1 viene hablando de la sabiduría que viene de Dios, también soportando las pruebas, pero llega a una parte tan importante que nosotros como cristianos debemos de obedecer, de ser hacedores de esta palabra. Mire que él empieza diciendo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea que una de las cosas que el Señor Jesucristo en nuestras vidas, cuando se predica la palabra, es que nosotros tengamos un oído afinado para poder escuchar su palabra. A veces hablamos demasiado, ¿verdad? Pero no escuchamos. A veces tenemos un conocimiento acumulado en nuestra cabeza, pero lo tenemos distorsionado a veces de cierta manera, porque a veces también tenemos que tener es la sabiduría. Y el Señor dice que el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios. Es lo más importante. También que seamos tardos para airarnos, porque en la ira de Dios, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y mire que sigue diciendo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De modo que mi hermano, que es la palabra de Dios la que llega a nuestra vida y fue la que nos hizo nacer de nuevo esa palabra para salvar nuestras almas. Y de modo que nosotros hoy somos una nueva criatura. Hoy vivimos y glorificamos al Señor por esa poderosa palabra a través de su evangelio. Pero ahora, mi hermano, es momento de entender que no solamente es de escuchar, sino de poner por obra esa palabra de Dios. Mire que ya se está culminando un año y es de reflexionar y entender y mirar qué tanto puse yo por obra la palabra de Dios. Porque, hermano, no solamente es reunirnos en un salón, como lo hacemos en el bosque, o lo hacemos acá de escuchar la palabra, escuchar.
Y no solamente es de escucharla, sino ponerla por obra. Mire que la palabra de Dios dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Señor Jesús, a todo cuando alabamos, cuando glorificamos, sí, está bien, es un momento donde nosotros vamos y escuchamos esa palabra, pero es esa palabra implantada que queda en nuestra vida para ponerla por obra. Mire que sigue más adelante diciendo el Señor Jesucristo en ese mismo sermón del monte, en el capítulo 7, que dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted se sabe el resto. Pero mire lo que dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. De modo que no sirve de nada que nosotros escuchemos solamente la palabra y no la pongamos por obra. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado este año? ¿Cuántos mensajes Dios le ha hablado a través de su palabra? Y quizás en ese momento, sí, Señor, lo voy a hacer, pero luego se nos olvida. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tenemos que serle fieles a Dios y hemos fallado? A veces porque esa palabra no queda totalmente implantada en nuestro corazón. Y de modo que Dios no solamente quiere que vivamos de emociones, sino vivamos de convicción y de certeza. Amén. Que nosotros vivamos una vida plenamente conforme a la voluntad de Dios y de esa manera nosotros veremos la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, es de entender que si nosotros no ponemos por obra esa palabra, mire lo que dice, nos engañamos a nosotros mismos. Mire que nosotros queremos que haya un avivamiento, nosotros queremos que las personas se entreguen y si oramos, pues tenemos que orar por las almas, pero su palabra dice que id y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros hacemos ayuno, oramos, hacemos cadenas de oración, pero hay algo fundamental que es predicar la palabra de Dios. A mi mente viene eso porque es lo que debemos hacer día a día. Porque si nosotros no predicamos la palabra, estamos escondiendo a Dios de cierta manera. Pero usted en su trabajo, en la universidad, donde quiera que vaya, usted tiene que predicar la palabra. Y de esa manera estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Estamos haciendo esa obra, ese mandamiento que el Señor Jesucristo dio de predicar la palabra. Tenemos que serle fieles a Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios. Pero la obediencia solamente es cuando nosotros la ponemos por obra. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Nosotros como cristianos es el momento de que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros seamos cristianos reverentes, que seamos cristianos solemnes ante su presencia. Muy poco me gusta decir eso, pero el Señor Jesucristo quiere una iglesia que alabe de corazón, que se postre ante su presencia, que vivamos de la palabra. A veces escuchamos la palabra de Dios y quizás no hace eco en nuestra vida, porque parece un culto plano. Vivimos más de las emociones cuando quizás un predicador habla y dice un testimonio y se mueve el poder del Espíritu Santo, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que a través de su palabra nosotros la pongamos por obra, que seamos personas conscientes de que la palabra es la que nos va a ayudar en ese día malo, pero que la pongamos por obra. Mire que si nosotros, muchas personas quieren recibir el Espíritu Santo, muchas personas quieren tener ese encuentro con Dios, pero no buscan a Dios. No buscamos a Dios en su presencia. A Dios solamente no lo buscamos en el templo, en ese lugar. A Dios se busca en su casa. En ese momento, en la mañana, cuando usted se levanta y glorifica el nombre de Jesús, y usted va a dar resultados. Muchos quieren recibir el Espíritu Santo, pero no van con esa disposición. Hermano, déjeme decirle que Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con avivamiento, una iglesia que verá la gloria de Dios, pero si nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios, nada va a pasar. Usted quiere tener experiencias con Dios, usted quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, usted quiere estar en el culto cada vez, llegue temprano, hermano.
Hermano, esto va de parte de Dios. Vamos a llegar temprano, vamos a ser reverentes, vamos a ser solemnes. Entendamos que cuando llegamos a la iglesia, Dios está presente, que Dios está ahí y que esa es la casa de Dios y que cada vez que nosotros lleguemos entendamos quién es Dios. Yo le pregunto a usted si alguna vez cuando empezó, iba a trabajar y usted le dijeron, hermano, bueno, le dijeron, había una entrevista o había una propuesta de trabajo y en ese momento tocaba llegar temprano, porque si le dicen, no, a las 8 de la mañana, usted va porque es su oportunidad de progresar en su vida. Usted va temprano, se pone la mejor pinta, se va elegante, se va barbado, va bien, porque sabe que eso se va a proyectar y su vida va a cambiar quizás por ese trabajo que va a conseguir, porque es lo que tanto. Ahora, cuánto más nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, que ha hecho todo esto, que nos ha revelado su evangelio, que nos ha guardado, que nos ha sanado, que nos ha libertado, tenemos que darle la honra a Él. Hombre, hermano, y de seguro que el Señor ve todo eso. Lleguemos temprano, oremos al Señor, porque de esta manera es que nosotros, porque Dios nos está viendo nuestra intención en nuestro corazón, que nosotros pensemos en Dios y su justicia y el resto será por añadidura. Pongamos por obra eso que quiere el Señor, que nosotros le entreguemos la vida al Señor, que nosotros le entreguemos esos minutos, porque puedo decir que son minutos, que son segundos, 2 horas que entregamos al Señor. Eso el Señor quiere. El Señor quiere que se leamos fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, en todo lo que Él requiere. Lo que usted ha prometido, el Señor, cúmplalo. El Señor quiere todo eso, que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Porque de resto, mi hermano, nos estaremos engañando nosotros mismos. Aleluya. Usted se puede dar cuenta que la iglesia primitiva cuando empezó, nada procuraban de ser de ellos mismos, todo lo entregaban. Sabroso, ¿verdad? Pero en esta vida ahora todo el mundo piensa en sí mismo, pero nosotros como cristianos entendemos que Dios nos dio una vida nueva y que tenemos que tener compasión, misericordia por aquellos que no conocen esta salvación. Esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo cuando vio a todas esas ovejas que no tenían pastor. Así tenemos que poner nuestra vida delante del Señor Jesucristo. Cuando nos entregamos a Dios, alzamos nuestras manos y decimos, Señor, te entrego la vida completamente, todo. Pero a veces le entregamos una parte, pero a veces nos restringimos otra. Pero qué bueno que hoy nosotros entreguemos completamente la vida. Que pongamos por obra la palabra. Que seamos hacedores. Amén. Y si usted está conectado ahí, llévese este mensaje, póngalo por obra hoy. Usted quizás que de pronto dice, no, es que no tengo palabras, no me salen. No, usted predica con su testimonio. Dios quiere que nosotros realmente seamos una iglesia llena. Hermano, yo se lo digo por experiencia, pues cuando empecé el evangelio, yo he ido a muchas congregaciones y eso me ha ayudado a entender que Dios es grande y Dios se mueve donde hay una iglesia que quiere poner por obra. Por eso la palabra dice que puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros para la perfección de sus santos. Y nosotros somos los santos y nosotros nos vamos perfeccionando cada día, pero es para eso, para poner por obra la palabra de Dios. Nos dan talento, nos dan dones. El Señor Jesucristo reparte dones. Hay que descubrirlo, pero ¿para qué? Para la iglesia, para poner por obra y para que nosotros vayamos a todas esas almas perdidas a predicar la palabra de Dios. Mire que dice la palabra, porque él se considera, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador olvidadizo, sino hacedor de la palabra.
Dios no quiere que no seamos, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de la palabra. Vuelvo y repito, ¿cuántos mensajes hemos escuchado? Se ha predicado para la familia, se ha predicado para vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, se ha predicado de la fidelidad de Dios, últimamente se predicó de la adoración a Dios. Todo eso para que nosotros vayamos y entendamos cada día que esto no es un juego, que esto es real y que en algún momento ya todo eso va a pasar, pero solamente porque es que estamos en un conformismo. Hermano, quiero decirle que tenemos que salir del conformismo y tenemos que pasar las pruebas. Mira, aquellos apóstoles pasaron difíciles pruebas y nosotros hoy no queremos hacer nada, no queremos pasar pruebas, no queremos hacer nada. Y el Señor Jesucristo lo que quiere en este momento es que no seamos oidores olvidadizos, que esa palabra que nosotros escuchamos todos los miércoles, que esa palabra que escuchamos los domingos, que esa lectura de la palabra, que eso que estamos haciendo de leer la palabra, la lectura de la palabra, leyendo los libros, que todo lo que se hace en esta congregación sea para nuestro crecimiento espiritual y no quedamos estancados, sino que sigamos avanzando en esta obra. Mire que lo más hermoso es poder servirle al Señor Jesús. Y a veces yo lloro y me siento a veces triste, o bueno, triste no, porque a veces muchos no entienden esto de servirle al Señor, de que le dicen algo y que hay una excusa de por medio, de que no puedo, de que estoy ocupado, pero si nosotros le entregamos la vida a Dios, no podemos tener excusa. De pronto, si acaso algo de fuerza mayor, pero si usted le entregó la vida a Dios, usted tiene que obedecerle y tiene que obedecer la palabra de Dios poniéndola por obra. Amén. En esta mañana, mis hermanos, es el momento de verdad que esta iglesia del norte de Valledupar, Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con Él, que dejemos el miedo, que dejemos las inseguridades, que dejemos la incredulidad por aparte, porque llega a nuestra mente y eso es lo que no nos deja avanzar. Hermano, esto es maravilloso. Cuando usted entra verdaderamente al reino de Dios, usted no piensa en otra cosa sino servirle a Dios. Y usted le sirve a Dios en todas partes. Déjeme decirle, allá en esa cuadra de su vecindad, en la universidad donde usted es jefe, en todas partes. De verdad, mis hermanos, que Dios quiere que hoy seamos hacedores de la palabra. Y una de las cosas para que la iglesia crezca es predicándola, es buscando quizás a quién vamos a buscar, va a ser una refán. No importa quién, no, que vamos a intentar. No, pero es que él me dice que no, inténtelo. Porque es que Dios lo que quiere es eso, que nosotros seamos perseverantes. O usted llegó fácil. O usted le dijeron, venga aquí. No, usted puso resistencia. No, mañana, no, pasado. No, aceptó la invitación. Y aquí está hoy. Así nosotros tenemos que hacer en esta obra. Cada uno poniendo lo que Dios nos da, ese don, ese talento que usted tiene, póngalo por obra en la obra del Señor Jesucristo y veremos la gloria de Dios. Mis hermanos, mire lo que dice Romanos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores de ella. Pero es ahí nuestro deber bien sencillo. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos, en primer lugar, sobre qué debemos creer para ser salvos. Pero también nos ha dado su palabra, aleluya, para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana después de ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. En esta mañana, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que todo lo que nosotros hemos escuchado a través de esos siervos de Dios que ha puesto en ese altar, aleluya, y que nosotros hemos recepcionado esa palabra, quede implantada en nuestro corazón para ponerla por obra, porque
esa palabra que llega a nuestra mente y luego salimos de cada culto y somos olvidores olvidadizos, no vamos a progresar. Así que en esta mañana, mi hermano, quiero dejarle esa enseñanza, quiero dejarle eso en su mente y que nosotros cada día, desde que nos levantemos, estemos dispuestos a servirle al Señor, porque cuando nosotros llegamos a Dios, somos esclavos y un esclavo no hace lo que quiere, un esclavo hace lo que el amo quiere. Así que cuando nosotros, ahora que entregamos nuestra vida a Dios, hacemos lo que Dios manda. Por eso hay que tener nuestros oídos bien afinados para ver qué es lo que quiere que Dios que hagamos, dónde quieres que vaya, qué quieres hacer, que seamos reverentes, que seamos fieles, que seamos obedientes y veremos que nuestra vida cristiana va a ir en aumento como la luz de la aurora, en aumento, en aumento. Alabado Señor Jesús, Dios de la gloria, Padre celestial. Delante de tu presencia, Señor, invocamos tu nombre para adorarte y para glorificarte, Señor, para darte la honra, para darte el reconocimiento que solo tú te mereces, Señor Jesús. En esta mañana, Señor Jesucristo, tu palabra nos dice, Señor, que seamos, Señor, hacedores de esta palabra. Aleluya, que todo eso que tú nos has mandado, Señor, lo pongamos por obra, Señor. Que esa palabra que llega a nuestra vida, Señor, no llegue como una emoción, sino como una convicción, Señor, y una certeza, Señor, para seguir adelante en esta vida cristiana, para poder predicar tu palabra a las almas cautivas, para tener compasión, Señor Jesucristo, de los necesitados, Señor, de aquellos, Señor, que no conocen esta gran salvación. Señor, tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y en esta mañana, Señor, esta iglesia, Señor, del IPU Norte de Valledupar, vamos a poner esta palabra por obra, Señor. No vamos a ser oidores olvidadizos, Señor. Vamos a ser, señores, hacedores de esta poderosa palabra para que llegue a los confines de la tierra, Señor, porque sabemos, Señor, que un acontecimiento grande, Señor, está por suceder y es tu levantamiento de la iglesia, Señor. Y sabemos también que tendremos que darte cuenta, Señor, de lo que hagamos en esta tierra, Señor. Ahí aquí están unos hermanos dispuestos a servir en tu obra, Señor Jesús. Obra poderosamente en cada uno de los que estamos conectados y aún de aquellos de los que no están en este matutino, y que esta iglesia, Señor, oh aleluya, sea llena del Espíritu Santo, aleluya, y que haya avivamiento, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos en esta mañana. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga.